Le habla el pastor Frankie Chavarría. En este video vamos a estar compartiendo de Doctrina Básica de la Cámara de Obreros el principio arrepentimiento de obras muertas. Primero que nada, Dios motiva o la Biblia motiva al arrepentimiento. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el libro de Daniel 2:44, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 4:17 nos dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos estos versículos nos habla de que la Biblia nos motiva al arrepentimiento. Por otro lado, la Biblia exige o Dios exige arrepentimiento para establecer una buena relación con nosotros. Dios manda. Dice el libro de Hechos 17:30, pero Dios, no teniendo en cuenta los tiempos de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el libro de Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y en el libro de Isaías 59:2 leemos, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Veamos algunas definiciones importantes con respecto al arrepentimiento. Hay tres palabras que vamos a definir. Primeramente, el arrepentimiento, luego obra y luego muerta. Arrepentimiento, la palabra griega es metanoeo, que significa cambio de mente. Obra significa un hecho, una labor, un acto. Y muerta significa que carece de vida en sí misma, especialmente la de Dios. Por lo que el arrepentimiento de obras muertas significa un cambio de manera de pensar y de actitud en los hechos u obras que hicimos y que carecen de la vida de Dios, sino que nos guían a la muerte. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento no produce cambio de vida, solo un sentimiento de culpa. Es una acusación de sí mismo. Tampoco el arrepentimiento es tristeza. No es tristeza por haber descubierto el pecado y no cambiar. Veamos algunos ejemplos de arrepentimiento. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo de la parábola constituye un buen ejemplo de arrepentimiento. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto implica, número uno, descubrir el pecado. Número dos, huir hacia Dios con fe. Y número tres, tener una convicción que Él hará un cambio de vida en uno. Las obras muertas son obras hechas para tratar de ganar la vida eterna, salvación y perdón de Dios, pero que son ineficaces por sí mismas, pues carecen de la vida de Dios. El tema es arrepentimiento de obras muertas. Pueden ser, número uno, nuestros actos que buscan nuestra propia justicia. En 2 de Timoteo 1:9 leemos, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. En Isaías 64:6 leemos, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. La solución se encuentra en Romanos 3:23 al 24, donde nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otras escrituras de justificación nos dicen, en Romanos capítulo 5 y el versículo 9,
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 leemos, con mucho más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santificado significa apartado del mundo y del pecado para servir a Dios en justicia, por medio de la sangre de Cristo, en la verdad de su palabra y obedeciendo el Evangelio. En segundo lugar, obras muertas pueden ser tratar de ganar la salvación mediante actos de caridad o comprar la salvación. Ejemplo de ello es Cornelio, que aunque ayudaba al pueblo de Dios con limosnas y oraba constantemente, necesitó de la salvación predicada a través del apóstol Pedro. Leemos en las Escrituras, en Hechos 10 del 1 al 6, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La salvación es gratuita según nos dice la palabra de Dios. En Efesios 2, del versículo 8 al 10, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos hacer obras porque somos salvos, no para alcanzar la salvación a través de ellas. Otras obras. Podemos hacer cualquier obra religiosa, humanista, amorosa, etc. Pero solo la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos puede salvar. La única obra que salva. Eso lo encontramos en Juan 6, 28, 29, donde leemos, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y le creemos. Algunas escrituras sobre el perdón de Dios. En Isaías 55, 7 nos dice que Dios es amplio en perdonar. En Lucas 15, 20 nos dice que Él es movido a misericordia. En 1 de Juan 1, 9 nos dice que Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos. En Proverbios 28, 13 leemos, podemos alcanzar misericordia. Y en Miqueas 7, 19, Él tiró nuestros pecados al fondo del mar.